No, ya, ahora sí les doy la bienvenida. Mi nombre es Rita Cox, periodista, productora periodística del programa Plaza Pauta de Radio Pauta. Es así como conocí a Bárbara, es así también como hemos entrevistado varias veces a Ricardo, es así como conozco muy bien el nombre de Carolina también Katz, y también conozco el problema y las dudas que nos congregan hoy día. Quería agradecer la invitación para ser la moderadora de este encuentro. Me parece que más autopistas, la pregunta es totalmente contingente, más allá de ser vecino o no de Calera de Tango, San Bernardo y Peñaflor. Es una pregunta que nos hacemos todos, dado el crecimiento del parque automotriz, pero también el modo de desarrollo que tenemos. Y reflexiones para un transporte acorde a las ciudades del futuro son las preguntas que nos estamos haciendo en todo el mundo, no solamente por la manera en que crecen las ciudades y la cantidad de gente que se pronostica, al menos los datos de la ONU, explosivamente van a vivir en las ciudades, sino que también en la manera de habitar, ¿no? La manera de habitar que también está determinada por el cambio climático, por la pandemia. Así que muchísimas gracias y por invitarme a participar, me siento muy honrada. Les quiero pedir a todos, ahora sí, que apaguen sus micrófonos para que así podamos tener un audio impecable y nos podamos concentrar en las palabras de quienes van a hablar hoy día. Bueno, hago un poco de contexto. Es un conversatorio que nace como consecuencia de la preocupación e invitación generosa a reflexionar de un grupo de vecinos frente a un proyecto privado, Autopista Orbital Sur. Es una iniciativa presentada en 2015, ¿no es cierto? Ustedes saben bien, por la concesionaria Vías Chile y la consultora Nueva Vía, que busca conectar la Ruta 5 Sur con la Ruta 78. También de propiedad de la concesionaria Vías Chile. En 2016 fue declarada de interés público por el Consejo de Concesiones. Este conversatorio ha sido convocado por el Comité de Defensa Santiago Sur, es un grupo diverso de vecinos, de personas, un movimiento transversal, no partidista, vecinos y vecinas de las comunas de Calera de Tango, San Bernardo, Peñaflor. En la dinámica va a ser que vamos a tener 3 ponencias, Bárbara Achondo, después Carolina Katz y Ricardo Urtubia, y luego vamos a tener una ronda de preguntas. Entonces esa va a ser la dinámica. Las preguntas las pueden mandar al chat, y tanto Bárbara como yo las vamos a estar registrando, y vamos a hacer, por supuesto, un coladero que sean las más representativas de todas las dudas. La idea es que tengamos 1 hora para escuchar a los 2 grandes expertos conectados con lo que debiese ser la ciudad de hoy y la del futuro próximo, la del futuro de mañana. Me refiero a Ricardo Urtubia y a Carolina Katz. Ricardo Urtubia es ingeniero, profesor asociado de Ingeniería de la Universidad Católica, es parte del Departamento de Ingeniería, Transporte y Logística de la Universidad Católica, miembro del CDEUS, es decir, del Centro de Desarrollo Urbano Sustentable de la Católica, voz habitual consultada por medios de comunicación, creo que lo he llamado 150.000 veces para preguntarle cosas o pedirle datos o simplemente para entrevistarlo. Carolina Katz es una destacada arquitecta de la Universidad Católica, es docente de la Universidad Católica, es máster en Ingeniería Urbana ENPC en París, ha trabajado como asesora urbana y como arquitecto proyectista, ha hecho distintas investigaciones, también es una voz interesantísima para escuchar hoy día. Como les comentaba, la idea también es acceder a una lógica o unas ponencias en fácil, es decir, no con ese lenguaje técnico que a veces uno escucha de quienes están en la política pública, y uno incluso, o de los medios de comunicación, que a veces uno podría decir que son tan complicadas las maneras de explicar, que pareciera que estuvieran como calculadamente complicadas, es decir, a muchos nos deja fuera de la conversación, ¿no? Antes de darle las palabras entonces a Ricardo y a Carolina, o a Carolina y a Ricardo, eh, le quiero pedir a Bárbara, que ha sido quien ha convocado como representante de este Comité de Defensa Santiago Sur y es la encargada de comunicaciones de este comité, que nos entregue un breve contexto para que podamos todos entender desde dónde vamos a hoy día a tener este conversatorio. Bárbara, es tuya la palabra. Muchas gracias, Rita, muchas gracias, Carola, muchas gracias, Ricardo, y muchas gracias a todos y todas las participantes. Como bien explicaba Rita, el proyecto privado Autopista Orbital Sur es una iniciativa privada, la presentaron en el 2015 la concesionaria Vías Chile y la consultora Nueva Vía, y busca conectar la Ruta 5 Sur con la 78. Esta carretera está pensada igual que la Autopista del Sol, es decir, 2 pistas por lado, pero con una extensión suficiente para luego hacer una tercera vía.
en cada lado. Es decir, que tiene un ancho estimado de unos 60 metros y una longitud de 24 kilómetros. Toda su construcción, salvo dos atraviesos que son en vías principales, como Escalera de Tango y Lonquén, sería de superficie. Este trazado parte en San Bernardo, en la ribera norte del río Maipo, luego divide Calera de Tango por la mitad y desemboca en Peñaflor. El MOP espera llamar a licitación, y esa es nuestra gran preocupación, ahora en octubre, e iniciar su construcción el 2025. Nosotros somos un movimiento transversal apartidista de vecinos y vecinas de las comunas de Calera de Tango, San Bernardo y Peñaflor. Y en una primera instancia, nuestra disposición fue la de conversar, crear una mesa de trabajo técnico en conjunto con el MOP y la concesionaria, pero nos dimos cuenta que no nos iban a compartir información y que ninguno de los dos estaba realmente dispuesto a escuchar ninguna observación. Y por eso decidimos en asamblea y en forma unánime, y muchos de acá estuvieron presentes cuando lo hicimos, rechazar tajantemente este proyecto. Hay 9 razones por las cuales nos oponemos, todas ellas están descritas en nuestra página web, defensasantiagosur.org, pero de todos modos me gustaría repasarlas acá para dar un poco de contexto a la conversación. Lo primero es que queremos participación y no más notificaciones ciudadanas del MOP en conjunto con la concesionaria, sino que espacios para dar observaciones y realizar objeciones. Queremos transparencia y no una ley de concesiones que es añeja y que protege las iniciativas privadas para que toda la documentación del proyecto, trazado, simulaciones de tráfico, estudios ambientales, sean de propiedad de la concesionaria y por lo tanto no pueden ser solicitadas por ley de transparencia. Queremos legalidad, porque este es un trazado que no existe en el Plan Regulador Metropolitano de Santiago, por lo tanto incumple una normativa que hoy esté vigente. Queremos coordinación intersectorial, porque si el principal argumento para construir esta orbital sur es que necesitamos mover carga desde y hacia el megapuerto de San Antonio, ¿por qué el Ministerio de Transportes y el Colegio de Ingenieros insisten en la importancia de empujar el desarrollo ferroviario para la carga en Chile? ¿Por qué el Ministerio de Agricultura se entera por nosotros del daño agrícola que va a causar este trazado? ¿Por qué el Ministerio de Desarrollo Social aprueba el proyecto como rentable socialmente, pero nos ha rechazado ya 4 audiencias que hemos solicitado para conocer los parámetros de evaluación? ¿Por qué el MIMBU también se entera por nosotros que este proyecto no respeta el Plan Regulador Metropolitano de Santiago? ¿Por qué el director del CEIA considera que efectivamente las evaluaciones de impacto ambiental deberían ser previas y no posteriores a la licitación, pero tampoco se le escucha? ¿Por qué la SECPLA de San Bernardo, Calera de Tango y Peñaflor nos dicen que a ellos también se les notificó, igual que a los demás vecinos de este proyecto? Queremos además el mismo trato que hoy reciben las comunas de Santiago Oriente, en donde otra concesionaria construye la autopista Américo Vespucio Oriente y está invirtiendo un 85% más por kilómetro construido. Y además ahí se considera un acceso o salida por cada kilómetro. Y aquí solamente vamos a tener uno en 24. Queremos planificación, que el Estado mire las condiciones de las calles y carreteras públicas, que planifique más allá de las comunas en donde viven las autoridades, que sean capaces de observar el daño irreparable que las autopistas de superficie ejercen allí donde se les construye. Y si es que efectivamente dan un beneficio a los vecinos que las van a sufrir. Si es que además se permite que esos territorios puedan progresar con un horizonte que sea por lo menos a 50 años. Queremos salud y bienestar, porque ya está demasiado demostrado el daño de vivir a menos de 500 metros de una autopista de alta velocidad. Queremos que nuestro patrimonio cultural se le respete, como que, por ejemplo, una iglesia colonial como la de los jesuitas no puede quedar a 400 metros de una autopista de este tipo. Y finalmente, pero porque es lo más importante, queremos proteger y valorar nuestro medio ambiente. Porque el 22% del país ya es desierto, y este es un fenómeno que avanza a 500 metros por año. Porque los cerros Isla, Lonquén y Chena resisten todavía conservando parte de su flora y fauna autóctona, de la cual más de un 60% todavía tiene un grado de vulnerabilidad. Porque esos vientos helados que se sienten en el Gran Santiago provienen de acá, del suroeste de la región, desde una zona agrícola, verde, que aún mantiene suficiente tierra capaz de regular su temperatura y mejorar la ventilación de la ciudad. Porque solamente la carretera, este trazado, destruiría más de 160 hectáreas que hoy son productivas. Son tierras agrícolas de nivel 1, pertenecen al Valle del Maipo, es decir, que son productos con denominación de origen. Porque hoy necesitamos plantar más árboles y regenerar la tierra y sus ciclos hidrológicos. Porque ya hemos visto cómo en el planeta, en América del Norte, Europa, Asia, se están ahogando en agua o en un exceso de calor y todavía estamos a tiempo de actuar.
Hoy es más necesario que nunca cambiar la lógica de actuar del Estado. Y estos argumentos muestran que este proyecto sigue todas las malas prácticas del siglo pasado. En este siglo se requiere cambiar la forma en que actuamos, decidimos, planificamos y miramos desde las autoridades, los tomadores de decisiones y la comunidad civil, como somos los que estamos hoy aquí agrupados. Ese es el contexto, Rita, y para poder pasar ya a los panelistas. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Bárbara Achondo, de Comunicaciones del Comité de Defensa Santiago Sur. Creo que nos ha quedado bastante claro, contundente, y lo más contundente viene ahora también, porque le vamos a dar la palabra a la arquitecta de la Universidad Católica, con estudios también de especialización en París, y que, a diferencia de Bárbara y la mayoría de quienes están hoy día participando, no es vecina del potencial proyecto, por lo tanto también eso es relevante, tiene una mirada desde otro lugar, así que bienvenida Carolina Katz, es todo tuyo el micrófono, yo me apago. Muchas gracias. A ver, voy a compartir pantalla y voy a hacer la pregunta de rigores de si se ve bien, que debería empezar por verse. Carolina, se ve perfecto, Pero y no cuando queden, vamos a tener 15 minutos con Carolina, y cuando queden 5 minutos, yo te voy a decir, Carolina, nos quedan 5 minutos para que te puedas organizar bien. Muchísimas gracias. Pero, Bárbara, Rita, ¿ves una pantalla en rojo o no? Veo una pantalla más autopistas, Carolina Katz, arquitecto, magíster en gestión urbana. Sí. Perfecto, vamos. Ya. Bueno, antes que nada, buenas tardes a todos. Quería primero agradecer la invitación, además la participación de todos los que están conectados. Quería partir de esta pregunta al conservatorio, más autopista, y responderla mostrando hoy otras maneras de organizar la movilidad de nuestras ciudades. Los tiempos actuales, todos sabemos, tenemos problemas que nos aquejan de contaminación, de deterioro del medio ambiente, de salud, etc. Y esto nos exige buscar nuevas maneras de ordenar el territorio y también nuevas maneras de movernos. Necesitamos un cambio de paradigma. En esta línea, quisiera hoy compartir muy brevemente con ustedes soluciones innovadoras, acorde a los desafíos de la ciudad del siglo XXI. Esta imagen, por ejemplo, nos muestra el tranvía para los bulevares de la circunvalación de la ciudad de París. Se aprecia como parte de los carriles de autos, han sido sustituidos por una franja para transporte público, es eléctrico, más sustentable y obviamente mucho más compatible con el uso peatonal de esa calle. Por otra parte, quiero decir que como arquitecto, mi foco de interés gira en torno al espacio y a las condiciones que éste provee para una mejor vida, es decir, la calidad del espacio. En el ámbito urbano, esta calidad se genera por las decisiones que se toman con respecto a la movilidad, con respecto al desarrollo y al crecimiento urbano, entre otros. Porque una ciudad se desarrolla según sus sistemas de transporte, que a la vez condicionan el crecimiento y viceversa. O sea, podemos decir que esta relación entre crecimiento y transporte es un juego del huevo y la gallina, que da forma a nuestras ciudades, y lo que más importa es que a través de ese espacio que se genera, se modelan nuestras vidas. Para hablar sobre esto voy a partir, pero muy brevemente, sobre la historia de las autopistas y el importante rol que han tenido en el desarrollo urbano territorial. En estas imágenes vemos las ciudades que los representantes del movimiento moderno de principios del siglo XX ven como ideales. Son los deseos de un desarrollo de nuevas maneras de habitar, inspirar los avances tecnológicos de la época, que era especialmente el automóvil. Ciudades que prometían una circulación rápida, expedita, gracias a este nuevo invento, y a las vías exclusivas que se les dejaban para su circulación. Bueno, al poco andar y bajo esta promesa de modernidad y las infinitas posibilidades que se abrían para el transporte y la conquista del territorio, los países desarrollados alrededor de los años 50 hacen importantes planes para conectar sus territorios, mover mercancía y desarrollar estratégicamente el país desde el punto de vista económico como también político.
En la imagen de la izquierda vemos el plan para el sistema de autopistas interestatales de los Estados Unidos, que buscaba fomentar el transporte de carga. Y en la imagen de la derecha vemos como esas mismas autopistas sirvieron también para que los habitantes del centro de las ciudades se fueran a vivir a los alrededores, al campo. Así surgen los suburbios y se desencadena una espiral sin fin, que todos conocemos, de desarrollo de autopistas para satisfacer la creciente demanda de vivienda suburbana y por consecuencia una creciente demanda también de movilidad para llegar a esas viviendas. Al pasar de los años, este sistema de movilidad basado en el automóvil llevó al crecimiento expansivo de las ciudades y fue imitado por el resto de las naciones que veían en este modelo un deseo de modernidad. Indudablemente, muchos beneficios surgieron de estas importantes obras de infraestructura, pero también se desencadenaron una serie de efectos insospechados en la manera como ocupábamos el territorio y con la consecuencia que fueron teniendo en nuestros modos de vida. No paso la diapositiva. Efectos, ¿no es cierto?, que todos conocemos y padecemos a diario, como tacos, largos tiempos de viaje, contaminación del aire, contaminación acústica, destrucción del entorno, del medio ambiente, de nuestros pulmones verdes, como se ve en esta foto que muestra los avances de AVO. AVO es la ampliación de la autopista Américo Vespucio Oriente, desencadenando espacios que solo pueden servir para un tipo de transporte, el auto y los camiones. Se ocupan así importantes superficies de ciudad donde se excluye a todos los otros tipos de usuarios, especialmente a los peatones y a los ciclistas. Yo por lo menos no veo aquí ninguna posibilidad para un peatón y por ende tampoco ninguna posibilidad para el desarrollo de comercio y vida de barrio alrededor de esta vía. Entonces la pregunta es, ¿podemos seguir construyendo este tipo de autopista? ¿Qué ciudad vamos a poder construir a su alrededor? ¿Una ciudad de espacio vacío? ¿Una ciudad de medio ambiente deteriorado? Vemos, por ejemplo, en esta otra imagen, cómo la autopista Costanera Norte destruyó la conexión de la ciudad con el río Mapocho. Qué distinto sería poder contar con un paseo de borde conectando a los barrios ribereños con el río. Y esta imagen, también nuevamente la ampliación de Américo Vespucio, muestra claramente la barrera infranqueable que constituye un espacio que, como ya dije antes, excluye a otros usuarios que no sean el auto. Si bien la movilidad de una ciudad es esencial para su funcionamiento social, económico y logístico, debemos avanzar en la búsqueda de otras posibilidades, más innovadoras, conectadas con las personas y conectadas con el medio ambiente. Debemos asegurar que las condiciones de movilidad y la calidad de vida de todos, no solo de algunos. Y en este sentido creo que estas ciudades no dan para más, las autopistas generan demanda por más autopistas y por ende nos llevan a la necesidad de contar con un auto para poder movernos. Es urgente que avancemos hacia otros sistemas de movilidad y de desarrollo urbano. Como muestran estos gráficos, la movilidad y la priorización de los sistemas de transporte están cambiando. Las políticas y planes a nivel mundial buscan avanzar hacia ciudades más sustentables, más amables, más vivibles, invirtiendo el modelo actual donde el auto es el protagonista, por uno que prioriza los transportes menos contaminantes, como la caminata, la bicicleta y el transporte público, ¿no es cierto? En la imagen de la izquierda vemos la pirámide invertida de la movilidad, que sitúa el automóvil privado abajo y el peatón arriba, y la imagen de la derecha muestra la consecuencia de esta inversión en el espacio, o sea, donde el auto ocupa un espacio muy importante, a donde el auto ocupa un espacio menor y lo comparte con otros usuarios. Este enfoque genera nuevos espacios públicos que benefician a todos. No hay que olvidar que en la ciudad el espacio es bien escaso. O sea, lo que se destina a un uso se le quita a otro. Por eso es también muy importante que las políticas no solo promuevan medios de transporte menos contaminantes,
sino también medios de transporte que ocupen menos espacio, menos superficie urbana y rural. Estas imágenes, esta primera en Europa y la próxima que les voy a mostrar en Latinoamérica, nos muestran ejemplos de cómo un cambio en la manera de pensar la movilidad, priorizando otros medios de transporte, generaron calles más amables, con mejores condiciones de vida para sus habitantes. Este es el caso de Medellín, en el minuto que se hace un transporte público, que es este teleférico, se puede despejar entonces la calle para los peatones, poner áreas verdes, etcétera, que antes no había. En esta misma línea, también desde la universidad, les quisiera mostrar este estudio de una alumna de tesis, que muestra cuánta superficie ocupan las autopistas centrales de Santiago. Es decir, todas aquellas que están dentro del perímetro Américo Vespucio, incluyendo Américo Vespucio, la autopista central, General Velázquez, la costanera norte con la 68, Isabel Riquelme con la 78. Y como se ve aquí a la derecha, la sumatoria de todas esas autopistas son 560 hectáreas, lo que equivale a 7 veces el Parque O'Higgins, y casi el Parque Metropolitano Cerro San Cristóbal completo. La tesis que plantea: si pensamos en un cambio de estándar de nuestra autopista, privilegiando sistemas de movilidad más sustentables, como el transporte público, que ocupa menos espacio que el transporte privado, podemos recuperar esos suelos centrales que son escasos, que poseen una buena accesibilidad y que podrían ser ocupados para proyectos de vivienda y equipamiento que son tan necesarios. También en esta línea hay un sinnúmero de ejemplos y políticas de planes, ¿no es cierto?, y proyectos que buscan desarrollar territorios y ciudades más sustentables, limitando la movilidad automotriz e incentivando el desarrollo de un buen transporte público, promoviendo el desarrollo de barrios más autónomos que puedan prestar la mayor cantidad de servicios a sus habitantes in situ y así evitar también tener que desplazarse. En esta imagen vemos el plan para la carretera de circunvalación de la ciudad de París. Este es como el Américo Vespucio de París, que busca pasar de ser una barrera de autos y cemento a una corona verde de movilidad más sustentable que permita la reconexión de los territorios que han sido divididos a cada lado de esta carretera, incorporando transporte público de calidad, que aquí es un tranvía, y otro equipamiento en el espacio que ocupan los autos. Hay una cosa que es bien importante de aclarar de estos proyectos, es que estos no son autopistas nuevas que se están construyendo. Estas son autopistas que se están arreglando, cambiando para revertir los enormes problemas que provocaron. Y reparar tiene un costo altísimo, y hay efectos que ya no vamos a poder reparar. Entonces, la pregunta que uno tiene que hacerse es: ¿por qué no partimos bien cuando vamos a partir de cero? Este otro caso es un plan que busca crear anillos de sustentabilidad en la ciudad, en vez de anillos de autopista. Es el anillo verde de Vitoria-Gasteiz, en España. Y es un anillo que busca ser el conector de distintos barrios de la ciudad, de diferentes equipamientos y de espacios verdes, pero a través de una movilidad basada en el transporte público, que deja espacio en sus calles para peatones, para ciclistas, e incluso superficies permeables que generan, entre otras cosas, menores correntías de aguas lluvias, como se ve. También es importante destacar que todos estos proyectos han sido concebidos como proyectos urbanos integrales, que buscan responder de una manera adecuada a diferentes aristas que involucran el desarrollo territorial. Son proyectos intersectoriales para responder a diversas necesidades de la ciudad de hoy, y no solo la creciente demanda por transporte vehicular. Son el fruto, y esto es bien importante, del trabajo coordinado de diferentes ministerios, municipios, entidades públicas y privadas, y a distintas escalas. Este es el ejemplo de una investigación que hicimos sobre infraestructura multipropósito. Buscaba elaborar una manera de hacer posible el desarrollo de infraestructura de movilidad, considerando desde la concepción de los proyectos otras variables, como las que se muestran en esta imagen. Es decir, el asunto era, ya que vamos a gastar una suma muy considerable de dinero en una infraestructura, y ya que esta va a perdurar muchos años,
¿No será el minuto de incorporar las otras necesidades de los barrios por los que pasa y solucionar todo de una vez como un proyecto integrado? En ese sentido tenemos que pensar en un proyecto de estándar 2021. Tenemos que cambiar el modelo en que estamos desarrollando nuestros proyectos de infraestructura. No por eso no entender las necesidades de transporte y de movilidad de la región metropolitana, pero pensar en proyectos intersectoriales que respondan a la movilidad en su cabalidad, al que urbano, a las diferentes comunidades, a las necesidades de cada una de ellas, al medio ambiente, al desarrollo agrícola también. Este es el río Maipo, hoy sin una autopista en sus bordes, con todo el potencial para hacer un magnífico paseo en el futuro, y el espacio de recreación y esparcimiento para los barrios que vendrán a instalarse a sus alrededores. Con una autopista en este paisaje estamos liquidando esta relación para siempre. El señor que está en la foto es el padre de la ecología del paisaje, el profesor Richard Foreman de la Universidad de Harvard, que nos visitó hace unos años en el marco de una investigación sobre el futuro del río Maipo y su relación con la región metropolitana. Una relación con un enorme potencial de equidad, que ve en el río la posibilidad de proveer a las comunas del sur de Santiago con espacio verde, de esparcimiento, movilidad sustentable, que hoy no tienen. A modo de ejemplo, en esta imagen, vemos el borde urbano del río Ron, en la ciudad de Lyon, en Francia, un paseo arbolado, que incluye movilidad sustentable en diferentes niveles, para distintos tipos de usuarios, además de conservar la vegetación propia de una ribera, otorgando sombra, en fin, un mejor espacio para todos. Me parece importante también destacar que cualquier proyecto que se haga en la zona debería ser capaz de integrar las estrategias y planes que ya hay para el sector. Por ejemplo, vemos en esta imagen el tercer lugar del concurso para un corredor verde en San Bernardo, promovido por la Fundación Cerro Isla. Se aprecia como el borde del río Maipo es valorado como espacio verde a restaurar, integrar y potenciar, conectándolo con los barrios y con los otros elementos del paisaje, no desconectándolo con una autopista de por medio. Sin duda estos barrios de esta zona se verían obviamente fuertemente beneficiados por un desarrollo bajo estas premisas de conexión. Ya terminando, quiero mostrar esto a una escala mayor. Nuestro proyecto urbano ganador de un concurso para el desarrollo de la región de París del año 2000. Su novedad y interesante visión es el entendimiento del crecimiento de la ciudad en directa relación con el puerto que está río abajo. O sea, ahí está París, ahí está su puerto. Es una estrategia que combina logística y soluciones de transporte para ambas regiones, la metropolitana de París y la del puerto, como también el desarrollo de las ciudades intermedias, en conjunto con el desarrollo del paisaje, del movimiento del río, de la cuenca, en un esquema que es lineal y no radioconcéntrico, porque el radioconcéntrico saturaría aún más el centro. ¿No será entonces el proyecto de un orbital en la región metropolitana? La oportunidad de pensar en una estrategia integral, intersectorial, que responda a las necesidades de transporte interregional, Santiago, San Antonio, y de paso permita el desarrollo sustentable de ciudades intermedias a lo largo de la cuenca, además de saturar Santiago. Finalmente quisiera terminar con dos frases de una carta al director que escribió hace un tiempo en el diario El Mercurio. Los buenos proyectos urbanos son los que logran lo máximo con lo mínimo, es decir, el mayor impacto positivo con los menores impactos negativos. En esa línea es urgente empezar a construir infraestructuras de transporte que soporten una movilidad menos contaminante, menos invasiva y más eficiente. El cambio de modelo es necesario y prioritario. Muchas gracias a todos. Muchas gracias a Carolina Katz, arquitecta, corrijo,
A veces me retan las mujeres arquitectas cuando digo arquitecto, soy de la vieja era. Qué bonita la última frase, ¿la podrías repetir, Carolina? La frase de los buenos proyectos urbanos, creo que es una frase medular, sobre todo cuando ahora también muchos arquitectos y urbanistas hablan de las intervenciones de acupuntura, ¿no?, en la ciudad. Te escuchamos. Sí, los buenos proyectos urbanos son los que logran lo máximo con lo mínimo, es decir, el mayor impacto positivo con los menores impactos negativos. Una frase que usamos harto con los alumnos también para explicarles en el fondo cómo actuar en la ciudad. Claro, una visión bien como nueva, creo yo, al menos en palabras, respecto a lo que es la intervención de urbanistas y arquitectos, de arquitectos del paisaje. Me parece súper destacable esa frase de mantenerla fresca. Muchas gracias, Carolina Katz. Le damos la bienvenida ahora para que exponga a Ricardo Urtubia, para quienes recién se están sumando. Ricardo Urtubia es ingeniero, profesor asociado de Ingeniería de la Universidad Católica, es parte del Departamento de Ingeniería de Transporte y Logística de esa casa de estudios, también es miembro del CEDEUS, es también fuente informativa muy relevante para los medios de comunicación en estas materias. Ricardo, la palabra es tuya, yo me apago. Gracias, Rita. No lograba desmutear mi micrófono. Muchas gracias por la invitación. Es un gusto estar acá hablando de estos temas. Estos temas son temas que están vinculados a mi investigación, al igual que Carolina. Yo lamentablemente creo que voy a, o tal vez felizmente, porque puedo reforzar algunas cosas, voy a tener algo de superposición en lo que voy a hablar con lo que ya dijo Carolina, lo que me alegra mucho saber de que estamos bien, muy alineados. ¿Ah? Pero tal vez yo me voy a enfocar un poco más voy a ser un poquito más negativo y voy a hablar más de las cosas malas que las cosas buenas que se podrían hacer, lamentablemente. O felizmente, como bien. Bueno, voy a comenzar, si es que lo logro, hablando del crecimiento de las ciudades, los caminos posibles. Carolina bien nos explicaba que el desarrollo de las ciudades está íntimamente conectado con el sistema de transporte. El desarrollo, el crecimiento de las ciudades depende del sistema de transporte y viceversa. ¿Ya? Esto del huevo de la gallina, yo también hablo mucho del huevo de la gallina. Entonces tenemos dos caminos extremos. Ninguna ciudad sigue solamente un camino, solamente el otro. Generalmente es una combinación de ambas cosas, pero tenemos la posibilidad de tener un desarrollo urbano basado, con que sea compacto, ¿no es cierto? Y basado en movilidad, en una movilidad que use principalmente transporte público, caminata y bicicleta, ¿no es cierto? Un ejemplo típico de esto es Barcelona, ¿no es cierto? Tiene una densidad que no es producto de torres altísimas, tiene una muy buena densidad, sin una altura exagerada, y es una ciudad que invita a caminar y que permite de alguna manera permite moverse fácilmente en transporte público, caminando o en bicicleta. ¿Ya? Hay otro ejemplo de esto de Suiza, ¿no es cierto? Y quiero decir acá que en el fondo esto también tiene su costo, ¿ya? Porque aquí esto es caleretano, ¿ya? Aquí nadie está viviendo una parcela, ¿ya? Eso es importante decir. O sea, nada es gratis acá. El desarrollo urbano sostenible viene con un costo importante en términos de lo individual. ¿Ya? Entonces, si la gente quiere, no se puede ir con todo, no puedo vivir en el campo, en una casa gigante, ¿ya? Y esperar que llegue el transporte público a la puerta de mi casa, porque yo no voy a poder tener buen transporte público si vivo en un lugar de muy baja densidad, ¿ya? Y generalmente lugares densos, y aquí pongo una foto de Santiago para decir que Santiago también tiene partes que son compactas y que permiten una movilidad sostenible. Esta es la ciclovía de Lyon, que es muy exitosa, y que mueve mucha gente todos los días, ¿ya? Sobre todo ahora, con la pandemia, ha aumentado mucho más, ¿ya? Entonces, se puede incluso en Santiago, ¿ya? Ahora, Santiago tiene partes que son compactas y partes que no, por supuesto. El otro camino es un camino que es el desarrollo basado en expansión, ¿ya? Que tiene una movilidad principalmente basada en el automóvil. Y yo me atrevería a decir, como bien explicaba Carolina, que este tipo de desarrollo está gatillado por la existencia de infraestructura para el auto, ¿ya? En el fondo aquí el crecimiento y la expansión de las ciudades es imposible si no tienes infraestructura que te permita llegar lejos en auto rápido, ¿ya? Entonces, el ejemplo típico es una foto así como típica del suburbio norteamericano, ¿no es cierto? Que, claro, tiene un montón de beneficios, pero tiene el problema de que aquí todos están condenados a andar en auto. Y esto es un concepto que me gustaría que entrara. Este modelo de desarrollo genera barrios donde la gente es usuaria cautiva del auto, no tiene alternativa,
¿ya? ¿Y qué hace eso? Que terminemos con lugares como, esto es una foto de Los Ángeles, ¿ya? Está trucada, ¿ya? Y tenemos en Santiago, sin ni siquiera mirar la autopista, tenemos esto también. Incluso en lugares que son compactos, como están combinados con lugares que son menos densos y donde ha llegado poco transporte público, porque no es fácil llegar a todas partes con transporte público si tiene baja densidad, tiene mucha gente moviéndose en auto por la ciudad, incluso la parte compacta de la ciudad. Porque hay gente que viene de la parte que no es compacta de la ciudad y que viene de las partes que son más compactas, ¿ya? Que es un problema muy importante también a tomar en cuenta. Entonces, ¿por qué me importa tanto hablar de la densidad o de lo compacta que es una ciudad? Porque hay una relación directa y súper clara entre la cantidad de energía que se consume en transporte, que se gasta en transporte, y la densidad de la ciudad. Tenemos aquí en el extremo abajo a la derecha, voy a poner mi puntero. En el extremo aquí abajo a la derecha tenemos Hong Kong, que es súper denso, es una locura, ¿ya? Pero vemos que sin necesidad de densidades tan altas como en Hong Kong, podemos tener consumos bastante bajos de energía en ciudades que están como en el patrón europeo, ¿ya? Más bien compactas, que tratan de tener súper buen transporte público y caminata, bicicleta, etc. Y aquí tenemos consumos altísimos de energía, ¿ya? En ciudades como Houston, Phoenix y muchas ciudades norteamericanas, ¿ya? ¿Por qué esto es tan importante? Porque la energía total que se produce en el planeta, una parte importante se gasta en transporte, ¿ya? Y el transporte es fuente de emisiones y de externalidades negativas. Entonces, el transporte basado en el automóvil trae muchos beneficios, ¿ya? ¿Por qué? Porque me permite vivir en mi casa lejos, ¿no es cierto? Me permite moverme mucho para donde yo quiera, cuando no hay congestión, ¿ya? Pero también tiene muchos costos. Y el problema de los costos del transporte basado en el automóvil es que no los percibe solamente quien se mueve en automóvil. Porque la persona que va aquí no tiene auto, ¿ya? Y tomó una opción, eligió una alternativa de movilidad. No sé si están viendo exactamente lo que yo muestro. ¿Ven mi puntero, no? Sí. La persona que va en ese bus no decidió andar en auto. Sin embargo, las otras personas están imponiéndole a esa persona el costo que ellos generan, que es la congestión. El bus no es lo que está generando la congestión. Es la decisión individual de estos miles de otros individuos que deciden moverse en auto y probablemente la 1,5 personas por auto, que es lo que se observa en casi todo el mundo, la tasa de ocupación promedio. Entonces, ¿cuánto es esto plata? Estos costos, o sea, ¿son relevantes? Mucho poco. Un colega mío, Luis Ricci, junto con el actual superintendente se me olvidó, la superintendencia ambiental, que es Cristóbal de la Maza, escribieron este artículo hace mucho tiempo y ellos estimaron el costo en plata, ¿ya? De mover un auto 1 kilómetro para la ciudad de Santiago, ¿ya? Y llegaron a la conclusión de que esto es del orden de $0,5 por kilómetro recorrido. ¿Qué pasa si nosotros llevamos esto? Yo tomé los datos de una cosa que se llama la encuesta de origen destino, que es una foto que le tomamos a la ciudad y nos permite saber cuántos viajes hay, de qué largos son, en qué modo se hacen, ¿ya? Y yo puedo calcular ellos calcularon los costos no solamente para el auto, lo calcularon para todos los modos de transporte. Y puedo calcular cuántos kilómetros se recorren por cada modo de transporte y multiplicarlo por este costo de cada uno. ¿En qué resulta eso? En que el auto, hoy en día, nos cuesta al día en Santiago $8 millones, ¿ya? En externalidades negativas. Esto es básicamente costos que paga Moya, ¿ya? Esto es accidentes, esto es deterioro de la infraestructura, que actualmente hay que desembolsar plata públicas para mejorarla, esto es accidentes que mencioné, contaminación, ruido, esto es cuantificable en plata, en costos, ¿ya? Y dentro de esto hay una parte muy importante que son las emisiones de gases de efecto invernadero. Y en el caso de Santiago, en un día se producen del orden de 4.500 toneladas diarias de CO2. Eso es mucho poco, esto es 1 tonelada de CO2. Cada día en Santiago el uso del automóvil genera 4.500 de estas, que flotan en el aire y producen un problema gravísimo que estamos experimentando hoy. Hace poco salió este informe, hace 1 o 2 semanas, el informe del IPCC, que es básicamente el consenso científico del estado del cambio climático. La rayita azul que se ve acá muestra el escenario más optimista. O sea, si nos ponemos todas las pilas y dejamos de emitir al año 2050 y algo, dejamos de emitir y empezamos a absorber más carbono que emitimos. O sea que ese escenario, lamentablemente, les cuento, se ve muy poco probable. Si seguimos ese escenario, el planeta se nos calienta 1,5 grados en promedio para el año 2100. Si seguimos los otros escenarios más probables, el resultado es peor. En el peor de los casos, que lamentablemente el que hoy día se ve que es el más verosímil, que es lo que va a pasar, en verdad, llegamos a 4,5 grados. Y eso básicamente nos mata. Entonces,
es clave este tema del cambio climático para tomar en cuenta que las decisiones que tomamos hoy son hiper relevantes para el futuro de nuestros hijos y nietos. Y el desarrollo urbano basado en el automóvil genera inevitablemente más emisiones. Y hay que tomarse en serio el cambio climático, no es chiste, ¿ya? Y aquí ustedes me dirán, oye, pero qué poco visionario este caballero que no puede ver que en verdad no falta nada para que todos los autos sean eléctricos. Y con eso se acaba el problema, ¿ya? Y por supuesto, este otro caballero que está acá dice, sí, oye, obvio, mira aquí, yo tengo mi auto sexy, ¿no es cierto? Es un auto deportivo y que todos quieren ser como yo, hay que tener un auto como este. Bueno, esto es un meme, por supuesto, esto no es la estricta realidad, pero la vida con auto eléctrico, la vida sin auto eléctrico se va a ver más o menos, o sea, la vida con auto eléctrico se va a ver más o menos parecida a la vida con auto eléctrico, si no cambiamos otras cosas, ¿ya? No basta con simplemente cambiar la tecnología para el tema de las externalidades tipo congestión. Los autos eléctricos no van a acabar con la congestión. De hecho, es muy probable que le empeoren, porque el costo marginal, cuánto me cuesta mover el auto, es menos con un auto eléctrico que con un auto en sí. O sea, el auto eléctrico me cuesta caro, pero después moverlo me cuesta mucho más barato, porque la electricidad es más barata, ¿no? Entonces, es posible que la gente use más sus autos cuando sean eléctricos. Ojo con eso. Pero usted mira, pero no importa, porque lo importante es que van a dejar de ser a combustión y van a dejar de emitir. Este es un estudio del International Transport Forum, que es una institución parte de la OCDE, en que estiman las emisiones del ciclo de vida del uso del auto, ¿ya? Y entonces tenemos del uso del auto y del uso de múltiples sistemas de transporte. Entonces tenemos transporte público en varios sabores, taxi, Uber, el Uber y todas estas cosas son espantosas para el planeta. Los autos eléctricos que están ahí y el autocombustión, ¿ya? Y después tenemos bicicletas que por supuesto emiten muy poco. Voy a hacer un zoom, los scooters, ¿ya? Voy a hacer un zoom solamente en los buses, los autos y las bicicletas, ¿ya? Entonces aquí tengo solamente, transporte público, auto privado, bicicleta, y voy a decir, ¿qué pasa si lográramos que mágicamente, porque esto no se va a lograr y no se va a lograr gratis, si es que se llega a lograr va a ser carísimo en términos de emisiones también, lograr que la generación de la energía sea 100% limpia? ¿Qué pasa si en el fondo súbitamente desarrollamos tecnología que nos permite que básicamente esa barrita verde, que es la barrita que nos muestra cuánto contribuye en el ciclo de vida de un automóvil por kilómetro, asociado al consumo de combustible? ¿Qué pasa si el combustible ahora es completamente limpio? Desaparece eso. ¿Qué pasa? Pasa esto. Los autos eléctricos tienen un costo en términos de emisiones, ¿ya?, de carbono, de construcción, mucho más alto incluso que un auto a combustión habitual. Y esto tiene que ver con las baterías gigantes que usan. O sea, el camino de la electromovilidad no va por el lado de los autos eléctricos, incluso desde el lado de las emisiones. Por supuesto, es mejor que los autos sean eléctricos a que sean a combustión en términos de emisiones locales y todo eso, pero siguen teniendo, en términos de cambio climático, siguen siendo un problema, ¿ya? Entonces, ¿qué pasa cuando hacemos más autopistas como la que nos convoca acá? ¿Ya? Hacemos que la gente, y aquí voy a repetir un poquito con Carolina, así que voy a pasar rápido, ¿ya? Hacemos que sea más fácil moverse en auto. ¿Qué produce eso? Que la gente decide moverse más en auto, porque si es más fácil y me conviene, es más probable que yo lo elija. Empieza a crearse la percepción de factibilidad de que vivir en la periferia más gente empieza a pensar, yo puedo vivir en la periferia, porque mire, me demoro poco, ¿no? Te demora poco al principio. Cuando se congestiona la autopista ya no te va a demorar tampoco. ¿Y qué pasa? Y tenemos más barrios 100% dependientes del automóvil. Ocurre en Chicureo, ¿no? Lo vemos que Chicureo tiene problemas terribles, a pesar de que se hizo una autopista especialmente para justificar la construcción de desarrollos inmobiliarios allá. Hoy día tienen ACO y tienen un problema grande y no pueden solucionarlo porque no se puede poner transporte público en un lugar como ese porque la densidad es muy baja. Y esto, más gente se esforzará. Fraccionamos el territorio más, como Carolina muy bien explicada. ¿Y esto qué hace? Hace que sea más difícil caminar y pedalear y hacemos que más gente sí use el auto. Entonces tenemos un efecto, por donde lo miremos, el problema es que más gente termina usando el auto al tener autopista. Y más gente usando el auto, más emisiones de efecto invernadero, más congestiones locales, ¿no es cierto? Y más gasto en construcción y mantención de infraestructura. Esto es muy importante. El costo de construcción y mantención de infraestructura es gigantesco. Y es mucho más alto cuando está basado en autopistas y cosas así que cuando está basado en trenes o transporte público, ¿ya? Hay un tema de eficiencia económica también acá. Entonces, esto es solamente para que vean rápido. Si uno construye autopistas, aumenta la demanda por transporte privado, aumenta la localización periférica, esto hace que aumente aún más la demanda por transporte privado, la dificultad de ver transporte público en la periferia aparece, o se vuelve imposible poner transporte público, aumenta el transporte privado, más gente compra autos, se va a ir a la periferia,
tenemos ahí unos loops terribles, menos bicicleta, menos caminata por múltiples fuentes, y además tenemos un problema que se conoce como el espiral de deterioro del transporte público. Todos estos son espirales viciosos, ¿ya? Voy a tratar de... Todos estos son espirales viciosos, círculos viciosos, que en el fondo lo que hacen es que si nos preocupamos de construir autopistas, ¿ya? Antes que hacer, o sea, antes que hacer transporte público, ¿no es cierto? Gatillamos estos círculos viciosos y empeoramos. Y hay un problema, y esto es un problema súper estudiado, que se conoce como tráfico inducido. Hay gente que dice que el tráfico inducido no existe. Déjenme decirle que esa gente es equivalente hoy en día casi a una antivacuna o a alguien que niegue la existencia del cambio climático, ¿ya? El tráfico inducido existe, un fenómeno medido de todas maneras. Esta foto en Shanghái, ustedes dicen, oye, qué fantástica esa autopista arriba, deben ir soplados, ¿ah? Por ahí los shanghaienses, no sé cómo se diga. No es así, ¿ah? Esa autopista está colapsada todo el día. Dato rosa, yo tomé un taxi en esta ciudad a la 1 de la mañana un día en esta autopista y estuve parado en un taco, ¿ya? Miren por favor el calibre de la autopista, ¿ya? ¿Qué logras tú y Shanghái es una ciudad que ha construido mucho metro también, tiene un montón o sea, el problema es bien complejo. Espero que me escuchen el audio. Este es un problema, ¿ya? El problema del tráfico inducido es un problema que se ha observado en todo el mundo. Sabemos qué pasa en Estados Unidos, sobre todo, donde más se ha estudiado, ¿ya? Y hay un montón de literatura científica que prueba que esto existe y que es un fenómeno que ocurre sí o sí. ¿Qué significa esto? Tú aumentas la capacidad vial y eventualmente esa capacidad vial se te satura igual. Entonces, ¿la autopista para qué te sirve en verdad? Hoy no me sirvió mucho. ¿Ya? Entonces, los camiones van en un taco, bueno, los camiones en un futuro van en un taco igual, ¿ya? Porque la autopista no va a ser solo para camiones, que es como el argumento que sea. ¿Qué se está haciendo en otras partes del mundo? Y con esto empiezo a terminar. En otras partes del mundo hay una noticia que hace poco se leyó que es súper importante. Gales, ¿ya? Que es parte del Reino Unido, decidió dejar de construir caminos. El gobierno de Gales dijo, por el cambio climático no podemos seguir construyendo caminos. Y eso que Gales es un lugar que, a diferencia de Chile, no es el lugar emblemático de los trenes, pero tiene mucho más trenes que lo que tenemos ahora, ¿ya? Y así todos ellos dicen, oye, tenemos que dejar de construir caminos y enfocarnos en trenes y transporte público, ¿ya? Y ahí Escocia hay mucha presión para que Escocia haga lo mismo, y parece que va a pasar. De hecho, yo creo que si hacíamos esta presentación pasado mañana, sale la noticia que Escocia va a dejar de construir caminos también. Entonces, y no solamente esto, Estados Unidos, que es el ícono, el ejemplo clásico de lugar en que la movilidad se basa en el automóvil, ¿ya? El nuevo secretario de Transporte, que es como el ministro de Transporte, llegó a decir que van a implementar tarificación vial, van a cobrar a la gente por andar en auto, van a dejar de hacer infraestructura nueva y se van a enfocar en mantener la infraestructura que ya tienen y en gastar en tren y transporte público. Estados Unidos, ¿ah? El paraíso de moverse en auto, ¿ya? Y ahí incluso dijo, no tiene por qué, esto es el anti-sueño americano. El sueño americano es como tienes un auto y eso te permite prosperar. Él dice, esto no tiene por qué ser así. No puede ser que tengamos ciudades en que tú tengas que tener un auto para prosperar, ¿ya? No corresponde. Y en el resto del mundo que vemos, por ejemplo, en estas ciudades europeas bastante emblemáticas, Ámsterdam, París, ¿ah? París es una ciudad compleja, gigante, porque siempre uno dice Ámsterdam, pero es chiquitita, bueno, ya, París es gigante, es más grande que Santiago. Y en París lo que han logrado es que el uso del auto disminuya. ¿Cómo se hace eso? Esto no es París, esto es Utrecht, en Países Bajos, han eliminado infraestructura para los autos y la han reemplazado, en este caso, por ejemplo, por un canal que habían eliminado para hacer esta autopista, el canal volvió. Este es un ejemplo súper citado que es en Seúl. Aquí no es que la autopista, hay una autopista, y no es que la autopista se haya soterrado bajo el río, como en el caso de la Costanera Norte. Aquí la autopista se hizo desaparecer y se pusieron más buses en el sector, etc. ¿Y qué pasó? No pasó nada. El taco no aumentó, no pasó nada. En el fondo el taco siguió igual de feo que antes, pero no hubo un colapso. Y quedó Seúl se quedó en un espacio como este, ¿ya? Entonces, esto terminó. Aquí está el trazado de la autopista que se planea hacer. Si ustedes me preguntan a mí, oye, ¿es esta la peor autopista? No, yo si ustedes me ponen un listado de autopistas que se van a construir, esta no es la que más me preocupa mucho más las que van hacia el centro de la ciudad, son mucho más nocivas. Pero aquí esta tiene un efecto bien terrible que tiene que ver con la expansión de la ciudad. Aquí va a haber presión para eventualmente todos estos sectores que hoy día son baja densidad, mucho suelo, que como decía Bárbara, es suelo de altísima calidad, que permite que se produzca comida que se consume en Santiago aquí mismo y no más lejos. O sea, evita que la huella de carbono de la comida crezca aún más, ¿ya?
esto muy probablemente se va a transformar en lo que estamos viendo, lo que vemos en Chicureo y cosas por el estilo, ¿ya? Lo que es lamentable. ¿Y qué pasa aquí? A diferencia de Chicureo, aquí hay una ventaja, hay una diferencia súper notable. Está este tren que se viene anunciando, que parece un tío, pero el tren viene, se supone, el tren a Melipilla, que va a tener estaciones aquí en Mayoco, creo, y en Padre Hurtado, ¿ya? Y existe una oportunidad de crear polos de desarrollo urbano sostenibles que sean una relación funcional con la ciudad grande, Santiago, sin necesidad de vivir lejos, perdidos, sino que viviendo en un lugar que tenga naturaleza cerca, pero al mismo tiempo puedas vivir cerca a una distancia criminal, a una estación. ¿Ya? Es una posibilidad, pero no se hará. Ya existe aquí, por el otro lado, el Metrotren, ¿ya? Sin embargo, es bien divertido porque en el fondo uno ve aquí, no alcanza a aparecer Buin, pero en Buin, al lado de la estación del Metrotren, no han habido desarrollos inmobiliarios compactos. Lo que vemos son desarrollos inmobiliarios de tipo condominio, baja densidad, que no aprovechan el tren y que es más, ese tipo de condominios son cautivos del auto y hacen que sea muy difícil llegar caminando a la estación de tren. Entonces, ¿qué estamos haciendo muy mal? ¿Ya? Y aquí hay una oportunidad. ¿Por qué no pensamos que en verdad, o dejamos este lugar como un lugar agrícola, o si que se va a transformar en ciudad, que se transforme en ciudad de una forma que sea sostenible? Porque en verdad yo creo que hoy en día, a la luz de la evidencia innegable del cambio climático y de la relevancia que tiene la ciudad como un todo, pero en particular el transporte, y en particular el transporte en auto, insistir en infraestructura para autos no tiene sentido. ¿Ya? Y si el argumento es la carga, bueno, este tren va a San Antonio, puede llegar a San Antonio y puede ir, ¿ya? Podría llegar a San Antonio. Y con eso no van a más. Muchas gracias, espero no haberme pasado mucho tiempo. Ricardo, muchísimas gracias. Interesantísimo, además, como lo complementario a lo que señalaba Carolina. Quiero agregar un dato que tensa incluso más, yo creo, este conversatorio. Uno, que el transporte público en este minuto está en crisis. Debido a la pandemia existe una desconfianza total respecto a su uso, por lo tanto, en paralelo, además, ha crecido la compra de automóviles, no solamente nuevos, sino que se ha disparado la venta de vehículos usados. Y si a eso le sumamos que justamente son muchísimos los países del primer mundo que tienen día y hora de defunción de los autos a combustión, uno podría creer que lo más probable es que esos autos a combustión van a llegar al hemisferio sur o a los países pobres de Asia, por lo tanto va a haber también una oferta de autos bastante económicos mientras nosotros hacemos la transición. Entonces, todo eso tensa más, por lo tanto, todo lo que ustedes han hablado, tanto Carolina como Ricardo, no sé si Ricardo estoy hablando mucha lecera, no soy experta en nada, pero sí estoy como arriba de la actualidad en este tema, es decir, el dilema se hace más urgente, ¿no? Vamos a ir con las preguntas. Muchísimas gracias a Ricardo, muchísimas gracias a Carolina, y voy a lanzar las preguntas y la pesca a quien, alguno de ustedes dos, los dos. Quiero partir con una pregunta de Cristian Reyes. Primero agradecer las preguntas, por supuesto, y dice lo siguiente: en la línea del cambio que mencionó Carolina de la autopista francesa, ¿qué tan posible puede ser recuperar el anillo Américo Vespucio como un corredor de movilidad sostenible y amigable con el entorno, en que se eliminen las actuales autopistas y se soterre el tramo Trinchera y Viaducto de línea 4 de metro y toda la línea 4A? Dice Cristian Reyes. Carolina. Bueno, ahí hay dos preguntas. Una tiene que ver con Américo Vespucio y otra con el metro, porque va en Américo Vespucio, pero tiene que ver con uno con autopista y otro con metro. A ver, justamente nosotros estamos terminando un taller que tuvimos con alumnos durante un año, que se llamaba Américo Vespucio de autopista a corona de movilidad. ¿Y por qué lo cuento? Porque creo que realmente lo podemos transformar. O sea, que podemos pasar, ¿no es cierto?, con un cambio de estándar, a dejar algunos autos quizás bajo tierra, no pretendemos hacer una carretera abajo, y tener un Américo Vespucio un poco como el que está en La Reina, Las Condes, Vitacura, con un parque central, pero donde tiene que haber transporte público, porque igual que mostraba Ricardo, ¿no es cierto?, en Seúl, en el canal Chengoncheon, hay que reemplazarlo. O sea, tú no puedes eliminar los autos para después no reemplazarlos por algo. Entonces, si se cambia de estándar, quiero decir con esto, ponemos transporte público,
dejamos en lo mínimo el transporte vehicular, podemos recuperar, ¿no es cierto?, una ciudad y un espacio a nivel, ¿no es cierto?, para donde entran ya los peatones, entran los ciclistas, y aparece el comercio también, ¿ah? Que es algo como muy importante. Con respecto al metro, el metro me parece más duda si es necesario bajarlo a nivel o no. Las estaciones en general tienen buena relación con el entorno. Hay problemas de ruido y cosas así que hay que ver también, tienen que ver con la tecnología de los transportes públicos. No soy especialmente experta en eso, pero a mí lo que más me parece más grave en el fondo es, como les decía, el asunto del espacio. Y mientras hayan autos que nos hacen una barrera, no vamos a poder dejar convivir a otros. Muchas gracias, Carolina. Ricardo Urtubia, ¿algo que añadir o que complementar? No, a esto yo solamente agregaría que en Américo Vespucio en muchas partes ya está todo como desnivelado y podría tal vez con un costo no tan alto crearse una loca, ahí yo no sé si es factible ingenierilmente hablando, de poner losa y cosas así, pero yo creo que eventualmente vamos a tener que empezar a pensar en eliminar parte de la infraestructura al interior de la ciudad. O sea, en el fondo, fíjate que tal vez no Américo Vespucio, pero las orbitales tienen sentido. ¿Ya? Y muchas ciudades europeas que uno dice, qué fantásticas estas ciudades tienen orbitales. ¿Ya? Las cosas que son impresentables son cosas como la Costanera Norte. En el fondo, Pero hay orbitales que también han fracasado, o sea, en Londres también, la orbital ha sido un cacho, ¿no? también, no digo que sean fantásticas, pero digo, son ligeramente más razonables pero el tema del estándar con que se construye pucha, ahí está en decidor de cómo se toman las decisiones. En el fondo, las decisiones se toman. ¿Por qué se licitan proyectos de autopistas y no se licitan proyectos de trenes? ¿Ah? Porque se supone que los proyectos tienen que tener rentabilidad social. Y probablemente todos los proyectos tienen rentabilidad social, pero ¿cuál es la rentabilidad social de un proyecto de autopista versus un proyecto de tren? ¿Cuántos proyectos de tren que tienen rentabilidad social altísima no se hacen, más altas que otras? Simplemente porque hay otro proyecto que tiene el check de que tiene rentabilidad social y es de autopista y es de interés para un privado. Esto es de interés para un privado. ¿Ya? Y se somete a un comité de personas que van y dicen, sí, por supuesto nos interesa hacerlo. Yo pongo en duda el juicio de ese comité respecto de si en verdad es necesario una autopista como esto o no. ¿Ya? No hay, y a mí me parece impresentable que no se puedan ver Carolina. Sí, quiero agregar algo, porque bien dice Ricardo que Américo Vespucio está más central, ¿no es cierto?, que el orbital, pero el orbital a la larga va a ser tan central como Américo Vespucio. O sea, cuando se planea Américo Vespucio, Juan Parroquia planea Américo Vespucio, lo planea como límite de la ciudad de Santiago. Y la verdad que el crecimiento urbano va a seguir, sobre todo si seguimos incentivando el uso del automóvil. Entonces el orbital en poco rato más va a ser un Américo Vespucio 2.0. Y eso es súper importante. Entonces, ¿cómo lo vamos a diseñar? O sea, si ya la van a hacer, que yo no estoy de acuerdo que la hagan, pero si ya la van a hacer, ¿cómo la vamos a diseñar? ¿La vamos a poder tapar en el futuro quizás, por ejemplo? Es una buena pregunta. Como decía Ricardo, hay partes de Américo Vespucio que se podrían cubrir con una losa. Parte de la autopista central también. No quiero decir que esto sea lo que haya que hacer, pero si ya la van a hacer, bueno, pensar también cuál es el futuro que puede tener esto. Relevante lo que menciona Carolina, que tiene que ver con la flexibilidad, que lo mencionan además todos los arquitectos y urbanistas que están pensando la ciudad del futuro, o del futuro de pasado mañana, digo, puede ser el futuro, en el sentido de que las cosas hay que hacerlas para que luego puedan ser cambiadas de una manera fácil o urgente. Vamos a seguir avanzando, son las 21:05, les propongo que hasta como las 21:15 sigamos en las preguntas. Ramón Órdenes pregunta, ¿cómo visualizan los panelistas una salida real al problema que nos ocupa de la orbital, considerando que la licitación respectiva está en curso y la autoridad superior no escucha? Excelente pregunta. Carolina, según tu experiencia. Bueno, encuentro que es como la pregunta del millón. No tendría ni un sentido tener este comité ni nada si tuviéramos la pregunta, o sea, la respuesta a esa pregunta. Es difícil, pero creo que este tipo de charlas, informar a la población, meter más gente, porque
Y una vez le oí a la Bárbara que dijo algo que me pareció súper interesante. Mira, la autopista ahora nos está pasando a nosotros al lado, un día te va a pasar a ti. ¿Ah? A mí ya me pasó al lado, que es la Costanera Norte. Y la verdad que si no empezamos todos a exigir una ciudad distinta y también hacer un sacrificio de pensar, yo me voy a bajar del auto, ¿qué esfuerzo hago yo? No vamos a lograr mucho. ¿Ah? Y creo que eso es como de donde hay que partir. Es decir, esto es un movimiento en que todos también tenemos que cambiar, hacer un switch en nuestra cabeza y exigir otra cosa. Pero también depende de nosotros. ¿Ricardo? Yo creo que yo invitaría a mirar lo que hizo la gente de Pedro Valdivia Norte, de la Timba, de La Vega, que cuando se hace Costanera Norte en superficie, ellos felizmente se pusieron en pie de guerra y pelearon duro, duro, hasta que ya no evitaron que lo hicieran, pero lo cerraron, por lo menos, ¿ya? Y yo creo que la ciudad ahora, costó muy caro, pero al menos desde un punto de vista de espacio público, la ciudad puede agradecer un tramo de la ciudad, porque lamentablemente después donde los ingresos bajan, la autopista vuelve a salir a la superficie, pero por lo menos un tramo de la ciudad en el centro de Providencia quedó bajo tierra gracias a presión ciudadana. Y entonces el camino es esto que estamos haciendo ahora, pero seguir y presión ciudadana. Yo creo que es muy importante. Hoy en día el cambio climático no se puede, es un argumento demasiado fuerte, es monolítico. Sí. Entonces, no hacer caso de estas cosas es muy malo, mal visto. Antes parecía un argumento ideológico cosmético, hoy día es un argumento completamente urgente, y respecto también de los movimientos ciudadanos, también conversan entre sí. Vemos el poder, por ejemplo, de lo que ha pasado con los vecinos de Alonso Córdoba y el proyecto Zócalo, que está súper congelado o súper mediatizado, y todos opinan gracias a estas voces que se organizan. Nicolás Fons pregunta, ¿está bien, Nicolás? O Ricardo Nicolás, perdón, pero yo lo veo como Nicolás acá, sí, Nicolás ahí me está sonriendo con una sonrisa de afirmación. ¿Las mejoras o soluciones deben ser por inversiones privadas o públicas? ¿Qué impacto produce en una zona rural una autopista? ¿Una autopista incita a crecer el límite urbano, por ende expansión y más autos? Creo que lo contestó de alguna manera Ricardo y Carolina, y también Bárbara, dramáticamente, además usando terreno para el cultivo. Y Ricardo, y esto yo me alargo un minuto, Ricardo dijo algo muy importante que tiene que ver con la alimentación de proximidad, que es algo también urgentísimo hoy día, o sea, pero le doy la palabra primero a Carolina, luego complementa Ricardo. Bueno, yo creo, como dices tú, Rita, que de alguna manera ya lo contestamos, lo hablamos un poco antes, ¿no es cierto? De que, me imagino Nicolás había hecho la pregunta antes, pero hay una cosa que quisiera también decir. El suelo agrícola no solamente está produciendo, pero el suelo agrícola también es mucho más frío, por decirlo de alguna manera, que el suelo urbano. El suelo urbano es puro cemento. Exacto. Y hace islas de calor. Y además, el aeropuerto de Cerrillo, ustedes saben, está emplazado en esa ubicación al sur de Santiago, porque desde ahí entran las corrientes que enfrían Santiago. Entonces nosotros, si además hacemos islas de calor en el sur de Santiago, que aparte de ser malas por ser islas de calor, además estamos haciendo que el viento que entre sea más caliente. Entonces no es menor. Perdona, eso quiere decir, y usted, Ricardo, quizás me puede aclarar, que también hace un corredero hacia la ciudad, hacia adentro de la ciudad, o sea, hay un corredero de aire que fluye también, entonces, es decir, hay como una suerte de corriente, como cuando uno deja una ventana abierta y pasa el aire desde el centro de la ciudad hacia la periferia, ¿no? No, desde Cerrillo, por eso que el aeropuerto estaba puesto ahí. En el fondo, Ya, desde el sur entra a la ciudad. Perfecto, perfecto. ¿Ricardo? No, yo quería rescatar el tema de si las mejores soluciones deben ser inversiones privadas o públicas, que yo creo que es relevante, es una pregunta súper relevante, y hay muchas razones para deficiencias, para licitar cosas, ¿no es cierto? Y ha sido un camino de crecimiento, de crecimiento económico, de desarrollo, pero tiene que preguntarse también si ese crecimiento económico y ese desarrollo en verdad es lo que necesitamos, ¿ya? Y muchas veces las decisiones que son no privadas, ¿ya? Sino que benefician, que tienen un beneficio que no es privado, que al privado no le conviene, muchas veces son cosas que se necesitan más,
¿ya? Mm. Y se dejan de hacer cosas importantes, públicas, y no son convenientes con privados, para financiar, en este caso, cosas que hacen los privados, porque las autopistas tienen exenciones tributarias, tienen subsidios. AO recibe 450 millones de dólares de subsidio. 450 millones de dólares son como 5 kilómetros de metro que podríamos construir con eso, ¿ya? Y lo usamos para hacer una autopista en el barrio alto de Santiago, lo que no, a mí no, no me hace mucho sentido. Tenemos una pregunta muy buena de Carlos Ramírez. Él dice, en ciudades intermedias se requieren también incluir desplazamientos del transporte de cargas medias y pesadas, que son de mediano y largo trayecto. ¿Cómo incluir la infraestructura para este modo también en el diseño de movilidad sostenible en este tipo de ciudades? Ricardo, si quieres, inicias tú la respuesta. Difícil la pregunta. La pregunta es ¿qué hacemos con la carga en ciudades intermedias? Bueno, Santiago no es una ciudad intermedia, pero podríamos pensar que Peñaflor, aunque Peñaflor uno podría pensar ya que es parte de Santiago, pero es una ciudad todavía separada. A mí no me queda tan claro que la carga debe entrar a los centros urbanos, para nada. O sea, sí, pero en el fondo la carga se tiene que consolidar en algún, en algún lugar fuera de la ciudad y después repartirse al interior. Yo no veo necesidad de entrar al interior de las ciudades con la carga misma. Eh, y la pregunta es cómo incluir infraestructura de este modo también. Me imagino que se refiere al transporte de carga. El transporte de carga eh, tiene mucha. Yo no soy transporte de carga, pero la carga se va desconsolidando a medida que se va acercándose a su destino, ¿ya? O al revés cuando se va yendo, ¿ya? Y parte de muchos. Llega a muchos lugares. Piensen en la tonterita que compraron en AliExpress, viajó en un container o en un buque, ¿ya? Entonces, y ese container perfectamente se puede mover en las distancias grandes, aprovechando las economías de escala que generan alternativas de movilidad de carga como el tren. Que por alguna razón en Chile está, no lo matamos y ahora se trata de revivir y no prende. Hay un tema de competencia también. Si nosotros seguimos construyendo autopistas, ¿ya? El moverse en camión se vuelve más rentable y el tren le cuesta más competir, ¿ya? Porque también es un tema de demanda y la demanda se la llevan los camiones. Si tú le haces camino a los camiones tienen menores costos de operación, ¿ya? Entonces hay un tema estratégico también que tiene que ver, nuevamente vuelvo a lo privado versus lo público, tiene que ver con, no con lo que beneficia al privado, no con lo que beneficia al transportista, no con lo que beneficia al consumidor que va a consumir la cosa de plástico que compró en China, un peso más barata, 10 pesos más barata porque los costos de transporte disminuyeron, ¿no? Tiene que ver con una cosa estratégica de largo plazo, con sobrevivir además como Comunitaria, especie. comunitaria total. Roberto, no, perdón, Oxiel Schneider pregunta lo siguiente. Perdona, Carolina, ¿quieres agregar algo respecto de la pregunta anterior? No, me parece que es eso, pero también un poco hay una logística que hay que armar detrás de esto, ¿no es cierto? O sea, el transporte, si un transporte bien organizado de tren, Ricardo, que es ingeniero, sabrá que todas estas cosas se pueden programar y que yo podría llegar a un centro logístico, ¿no es cierto?, con mi camioncito y mandar las cosas y no tendría que ir no sé cuántas personas en su camioncito, más los camiones grandes, todos viajando hacia San Antonio o de vuelta, que podrían ir en el fondo en un tren y entre centro de logística se reparten las cosas y cuando uno va entrando a la ciudad va entrando cada vez con algo más chico, no entra el camión, no tiene por qué cruzar la ciudad. Eso. Pero creo que hay una cosa, podemos armar todo esto, es una app, digamos. O sea. Totalmente. Exactamente, es un nuevo modelo según las nuevas urgencias, y las urgencias cambiaron, por lo tanto hay que cambiar las soluciones. Oxiel Schneider pregunta, ¿cómo defenderse del comercio de las autopistas que van en desmedro de las localidades donde atraviesan? El negocio de ellos termina cuando sales de ellas. Lo vemos en todas las salidas, los atochamientos que suceden en ellos. Es una pregunta, comentario, realidad que todos vivimos. Ricardo, estás con el micrófono apagado. Sí, perdón, no, quisiera que algo que dijiste tú y que también dijo Carolina, que tenemos que cambiar también nuestros patrones de consumo, nuestros patrones de movilidad.
Nada es gratis acá. O sea, yo por eso yo me peleo con mucha gente porque yo hablo en contra del auto eléctrico y me dicen, pero ¿cómo? Si el auto eléctrico es la manera, y digo, no, el auto eléctrico es un placebo que va a hacer que la gente piense que está dejando de contaminar y gastar su wifi y dije, oh, tengo un auto eléctrico, así que se acabó el cambio climático. No, tenemos que cambiar la forma en que nosotros vivimos y eso requiere replantear muchas cosas y requiere incomodarnos. Entonces, esta lógica de que todo nos tiene que acomodar, porque esta autopista lo que hace al final es minimizar costos privados. En el fondo hace que para uno sea más cómodo. ¿Ya? Si yo como usuario de autopista también a mí me conviene, pero el tema es que uno tiene que pensar en el futuro. Y si seguimos pensando en la autopista, estamos felices. Claro, eso es importante, ¿ah? Es que ahora nos acomoda, pero cuando estemos hasta acá, de todos los efectos que hemos hablado que se producen por esto, además los costos aumentan, lo mostró Ricardo, ¿no es cierto? Yo también he visto otros estudios, lo que cuesta andar en auto es muy caro en el presupuesto. Lo que cuesta, además, desde el punto de vista de los gastos relacionados a vivir lejos, no solamente de tener que moverse, etcétera. Todo eso, ¿no es cierto?, son cosas que nosotros tenemos que poner en esta sumatoria de que las cosas que, cómo nos está afectando. O sea, hoy día, claro, me sale más fácil subirme un auto. Pero si yo esto lo pongo en el mediano plazo y en el largo plazo, la ecuación ya no es la misma. No es el mismo resultado. Así es. Roberto, sin apellido, pregunta, ¿qué opinan sobre el modelo de movilidad y desarrollo urbano de Madrid? ¿Alguno de los dos está a caballo de eso? No estoy tan informado para opinar con propiedad. Yo lo que conozco, no conozco el modelo exacto, lo que sé que hace poco soterraron, ¿no es cierto?, la autopista que iba por el río, y volvieron, así como los casos que mostró también Ricardo, ¿no es cierto?, a sacar a flote el agua del río y construir espacio público en sus bordes, y la verdad que ha sido un éxito. Pero más que eso, no sé, sé que tienen políticas de eliminar lo más posible el automóvil. Harold pregunta, ¿qué hacer para potenciar las políticas públicas en torno al uso del transporte público cuando las políticas de desarrollo del MOP y especialmente concesiones no van de la mano con ese pensamiento? Ricardo. También es una pregunta del millón, porque es un gran problema que tenemos, el MOP, que es el ministerio, uno de los ministerios con más músculo, por así decirlo. Básicamente hace lo que quiere y aunque el Ministerio de Transporte le dijera, oiga, usted está equivocado, da lo mismo, hace lo que quiera. El MOP hoy día está planeando construir aeropuertos para viajes de corta distancia, cosa que no tiene ningún sentido hacer, porque de hecho en Francia el Estado le dijo a Air France, yo lo voy a rescatar de la crisis con la que está pasando ahora, sí, solo si usted me elimina los vuelos cortos dentro del país, cosa que el tren sea más competitivo y yo pueda ponerle más fichas al tren, por así decirlo. ¿Ya? Exactamente, Entonces, los vuelos París-Orly, por ejemplo, se suspendieron. claro, Chao, no tiene se acabó. sentido. Y el tema está en que hay un tema de gobernanza. Yo creo que ahí hay una oportunidad ahora con el tema de los gobiernos regionales. ¿Ya? Los gobiernos regionales, en el fondo, gobiernos basados en los territorios donde pasan las cosas, ¿ya? Con una visión mucho menos sectorialista, sino que más integral, si es que se hace bien, digamos, podrían permitir que este tipo como de pasar de aplanadora por encima de ministerios como el MOP no ocurra. Pero para eso, lo que tiene que ocurrir es que tengamos gobiernos regionales con músculo también. Hoy en día los gobiernos regionales no tienen muchas atribuciones. Es más político que lo que pueden hacer que en la práctica alterar, digamos, de la decisión de infraestructura. ¿Y con los gobernadores podría haber un cambio, tú crees, Ricardo? Sí, exactamente. O sea, el cambio es un primer paso, pero necesitamos más atribuciones en los gobiernos regionales con los gobernadores, en el fondo. Y es muy importante que sean electos, porque la ciudadanía vota por alguien que propone un modelo de desarrollo. Hoy en día, tú votáis por A o por B y el MOP va a hacer igual lo que quiere, porque el MOP responde a otro jefe. Entonces, en cambio, aquí, el gobierno regional, uno va a dar accountability y va a decir, oye, usted me dijo que quería hacer más transporte público y quería hacer más autopistas. Y entonces, y ser gobernador regional es un cargo atractivo, entonces, por lo tanto, la gente va a estar, los actuales gobernadores regionales van a estar muy interesados en responder a esas peticiones ciudadanas de manera correcta, creo yo.
Carolina. Sí, no, totalmente de acuerdo. Lo único que quisiera recalcar es la cuestión del tren. Imagínate que no sé si hay un país más fácil en el mundo para hacer un tren que lo conecte de Arica a Puerto Montt. Es recto, no tiene que siquiera dar una vueltita. Claro. Entonces, la verdad, aquí hay una cosa de voluntad nomás, ¿ah? Y funcionaría súper bien, la verdad. Rolando Álvarez comenta sobre el tren Santiago-San Antonio-Valparaíso, dado que hace un par de meses se dijo que ahora no sería viable por temas de prioridad país. ¿Cómo ven en su futuro a corto y mediano plazo? ¿Cómo lo ven, digamos? ¿Cómo ven este caso, digamos? Lo otro es que se habla es que si se hace ese proyecto estaríamos corriendo la región metropolitana hasta Valparaíso y eso daría lugar a otros impactos negativos y uno de ellos es la gentrificación. Es cierto, un arma de doble filo. Ahora, si tú ensanchas la ruta 68, ¿no es cierto? También tenía ese problema, ¿no? Y a mí, o sea, que vaya a ocurrir gentrificación es una hipótesis, ¿ya? Es una cosa que podría pasar, pero no estamos seguros de que va a pasar. Y los beneficios de generar un tren, no solo para pasajeros, sino que de carga, ¿ya? Sobre todo de carga entre Santiago y San Antonio, ¿ya? Bueno, y Santiago y Valparaíso también, son mucho mayores que los costos que podría implicar la gentrificación. Que la gentrificación además se puede combatir más fácilmente, ¿ya? No es un fenómeno, no es el cambio climático, ¿te fijas? Es algo que uno puede implementar políticas que de alguna manera mitiguen las cosas negativas de la gentrificación. Eh, yo creo que los centros poblados densos deben tener alternativas de transporte público de alta calidad, como el tren. No tiene sentido que tengamos una ciudad de 6 millones de habitantes donde tenemos una línea de tren saliendo hacia el sur con frecuencias bien pobres. A mí no me hace yo creo que yo no sé si el Chile tan largo en el fondo sea la mejor configuración. Yo creo que esto, mientras más como redondito, mejor, porque puedes llegar a más partes, ¿ah? Sin necesidad de hacer los viajes tan largos, ¿te fijas? Pero por lo menos entre Santiago y Concepción, ¿no es cierto? Santiago y Valparaíso deberíamos tener tren, ¿ah? El mejor tren Totalmente. posible. ¿Cómo no? Pasajero y carga. Carolina, ¿algún comentario? Mira, yo creo que tampoco es malo pensar que Santiago, en vez de crecer en sí mismo, seguir creciendo, pueda ir creciendo las ciudades intermedias de aquí a Valparaíso. Y que que esas ciudades también puedan ser bastante autónomas, no sean ciudades dormitorio, digamos, que puedan resolver ciertas necesidades ahí mismo. Y que este tren, que me parece que le cortó la razón a Ricardo, sobre todo mueva carga, también pueda mover a estas personas entre las ciudades intermedias, Santiago, pero también San Antonio y Valparaíso, y quizás le daría más importancia como ciudad, ¿no es cierto?, a San Antonio, y también le devolvería relevancia a Valparaíso, que lo ha perdido enormemente. Totalmente, sacar el foco en el turismo y darle una relevancia con otro foco en la economía, porque hemos visto en la pandemia cómo ha estado en crisis Valparaíso justamente en realidad desde la explosión social en adelante que está en crisis en términos turísticos. Entonces, claro, darle otro valor, buen punto, ¿no? Son las 21:24, me la voy a jugar, Bárbara, por una última pregunta, y voy a ser políticamente correcta, pero ya realmente insoportablemente políticamente correcta, y voy a elegir a dedo a una pregunta de una mujer, pero lo hago simplemente, me da un poco de vergüenza este acto que estoy cometiendo. Mariela Pizarro comenta, en un contexto de explosión demográfica a nivel mundial, donde las autopistas aumentan la emisión de GEI, ya no sé lo que es. Efecto invernadero. Perfecto, gracias. ¿De qué manera las políticas públicas de desarrollo urbano se conectan con soluciones globales de movilidad urbana mientras tenemos proyectos herméticos para la población como las autopistas y las vías rápidas en Chile? Chan. Excelente. Volvemos al inicio, ¿no? Sí. Sí. A ver, no sé si entiendo muy bien por dónde la pregunta, pero ¿de qué manera las políticas públicas se conectan con soluciones globales de movilidad urbana?
Claro. O sea, no se Lo- conectan o no se conectan, digamos. ¿Cómo se explica esa desconexión entre la agenda, IPCC, ONU, calentamiento global, Gales, los casos que ustedes han nombrado, versus, digamos, lo que estamos conversando hoy día, con todos los 9 puntos, además, que pone sobre la mesa Bárbara Achondo como representante de este comité? Mira, una pequeña cosa que es bastante contradictoria. Las políticas públicas y por lo menos todo lo que se expresa en algunos documentos, como la política de desarrollo urbano, incluso la política de transporte, el Ministerio de Transporte, hablan de sustentabilidad, hablan de priorizar el transporte público, hablan de priorizar los peatones y los ciclistas. ¿Ah? El problema es que la inversión va a la autopista. ¿No? Claro. ¿Por qué? yo no sé si te cortaste o Carolina, ¿qué? Pero yo No, dale, pienso lo dale, mismo. dale. O sea, uno ve, el mundo está, uno ve a los políticos, antes el discurso no era así, antes el discurso era, no, tenemos que crecer y todo, y ahora el discurso es muy cuidadoso y muy correcto, de decir, no, tenemos que poner más ciclovías, todos los políticos prometen más ciclovías, pero vemos que a la hora de los que hubo, lo que se hace es lo que es rentable para los privados, ¿ya? Y ese es el problema. En el fondo, aquí hay una captura del Estado por un grupo de gente que dice, oye, yo quiero hacerlo, priorizar, logran de alguna manera priorizar proyectos que son los que les convienen más a ellos que al país. ¿Ya? Entonces, a mí me cuesta creer que en un país como Chile era hubiera sido de urgencia construir una autopista que conectara el barrio alto de la ciudad con el aeropuerto. ¿No? En el fondo, y pasando por el centro, pero que no beneficia nada al centro, sino que beneficia más que nada a la gente que va. Es bien cuestionable. Y por supuesto que tiene rentabilidad social, porque no cuesta tanto encontrar la rentabilidad social, pero tenía mucha más rentabilidad privada y por eso se hizo primero. Entonces, el tema es, hay que ponerle el cascabel a ese gato. ¿Ya? Y el tema de la sectorialización es grave. En el fondo que aquí uno haga autopista y su misión sea esa, el MOB no importa poner, y el MOB lo evalúan, ¿ya? Si lo hizo bien o mal en función de cuánto hormigón echó. ¿Ya? Y la manera más fácil de echar mucho hormigón es hacer autopista. ¿Ya? Entonces, es mucho más complicado meterse en proyectos de transporte público, son complejos. Entonces, ¿qué es más fácil? Démosle. Entonces, la sectorialización es que cada uno se fija solamente en su problema, es un error, porque los problemas son complejos, son sistemas dinámicos interconectados. Te fijáis, la ciudad no es, la infraestructura no está sola, está conectada a una ciudad, está conectada a un ecosistema. Entonces, esto de que los ministerios cada uno haga lo que quieran, que es como y esta fantasía de que la gestión, que la política, que el gobierno de un país es pura gestión, es una fantasía perversa. Porque no es pura gestión, se requiere visión de qué queremos hacer, de hacia dónde queremos ir. Entonces pensar de que se trata de que, oye, aquí necesitamos alguien que maneje bien las cosas y que sepa gestionar los recursos bien. No, necesitamos una visión de hacia dónde queremos ir. Por eso yo creo que es tan importante también y puede ser esperanzador los tiempos que vivimos, en que hay una especie como de aire que se respira de que, oye, queremos cambiar un poco la forma en que se hacen las cosas, queremos que la gente esté involucrada, queremos que se piense qué país queremos ser, queremos que se piense qué ciudad queremos ser. ¿Ya? Yo creo que eso es muy importante. Hoy día los ciudadanos deberíamos tener voz, ¿ya? En qué tipo de ciudad queremos, en qué tipo de ciudad queremos transformarnos en el futuro. Y no lo que digan eh, los poderes fácticos, por decirlo de alguna forma. Para cerrar, Carolina. Mira, sí, nosotros en las distintas investigaciones que hemos hecho y todos los que están ligados a esto de lo urbano y el transporte, siempre llegamos a la misma conclusión, que al final trabajamos de manera demasiado sectorial y que cada ministerio o municipio, lo que sea, porque esto pasa a todas las escalas, tiene que responder por su trabajo, y eso es perverso, por su cartera. Y entonces todos los proyectos intersectoriales, ¿no es cierto?, que obviamente el territorio y la ciudad tienen que funcionar con proyectos intersectoriales, no son bienvenidos porque hacen que tus proyectos por los que tú tienes que responder como ministerio se demoren más. Entonces, no te conviene hacer proyectos intersectoriales. Por otro lado, el sistema de evaluación de los proyectos, aunque sea la evaluación social, mide si te vas a demorar menos, pero no mide montones de otras variables que tienen que ver con mi calidad de vida.
¿Mm? Entonces, el sistema tiene montones de perversiones, por decirlo de alguna manera, que no ayuda a esto. ¿Mm? Eso no quiere decir que no lo podamos cambiar. Habrá que cambiarlo, y tenemos que cambiarlo. Gracias a Dios, ahora en los medios está la cosa del cambio climático como loco, como si hace un mes no hubiese cambio climático, era igual, hace un año también, digamos, pero Sí. bueno, ahora es un tema. Creo que esas son oportunidades para poner, ¿no es cierto?, todos estos temas sobre la mesa, y empezar a exigir otra ciudad, como ciudadanos. Yo no solo hablo de la orbital, hablo de todo lo que estamos generando como ciudad. ¿Mm? Sí, interesante lo que dicen ambos, porque en realidad también estamos todos cambiando la visión que teníamos de la ciudad, que era como el centro de las oportunidades, el centro del progreso, pero nunca pensamos o nunca tuvimos la noción de que era una hoguera a la que cada uno le está echando un palito, digamos, un pedazo de madera, y son solo generadoras de calor. Son solo generadoras de calor, entonces en ese sentido como pensar cada decisión desde ahí me parece que es un punto, como dice Ricardo, imposible de obviar. Les quiero agradecer a todos, por supuesto a Ricardo Urtubia, a Carolina Katz, por supuesto a nuestra anfitriona, Bárbara Achondo, a todos los que componen el comité, este comité que se ha organizado de una manera muy ejemplar, porque está llevando la conversación a que se expanda a otros ámbitos, no necesariamente solamente los vecinos de Calera de Tango, San Bernardo y Peñaflor, sino que también a otras personas que como decía alguien, como decía la Carolina, un día le toca a uno, un día le toca a otro, pero aquí estamos como reuniendo, digamos, información, conocimiento de palabras que a veces no son fáciles, de ideas, de cuáles son los roles de distintas instancias, de los ministerios, qué pasa con los trenes, o sea, hemos hablado de hartas cosas, se nos hizo cortito el tiempo. Les agradezco muchísimo la atención a todos los que están acá presentes, sus preguntas, algunas no pudieron caber en esta conversación por temas de tiempo, y con eso, no sé si Bárbara quiere cerrar como anfitriona y representante del comité, ¿no? Bueno, ¿alguna Rita, palabra de cierre, Ricardo? no, muchas gracias nuevamente por la invitación. Encantada Rita, de buenas verte, tardes. y y gracias Carolina también, generosísimos los dos. Muchas gracias, muchas gracias a todos ustedes. Buenas Un tardes, gusto. Rita. Chao, muchas Hola. gracias. Chao, Sí, gracias. ¿quién me habla? Jan Manuel Rivera, Jan hola. Manuel Rivera, ¿cómo estás? Bien, gracias. Yo, a nombre del Comité de Defensa Santiago Sur, quiero agradecerte a ti, a Carolina, a Ricardo, por su tiempo, por la extraordinaria exposición que hicieron, por darse el tiempo y la lata de compartir tanto conocimiento con nosotros, que estamos recién, hace pocos meses, introduciendo nuestros temas por necesidad, por angustia, porque queremos participar, queremos colaborar en mejorar esta situación que nos está afectando, y de alguna forma combatir este tema que nos afecta, digamos, principalmente debido a que existe una visión unívoca por parte del Ministerio, en donde solo se sienten ellos que son los únicos llamados a solucionar este tema en la forma que ellos piensan que es lo correcto, y que obviamente están equivocados. Tienen una visión unívoca, comercialista, que piensan que solo la inversión mientras más millones de dólares se inviertan en este tipo de proyectos, es un éxito, y no se dan cuenta del tremendo daño que nos están causando. Quiero agradecer también a Francisca y a Bárbara por el enorme trabajo que ha significado para ellas lograr este conversatorio. Es un éxito para todo el comité, y su participación ha sido extraordinaria. Quiero agradecer también a Bárbara por su extraordinaria exposición. Con el tiempo se ha transformado en nuestra vocera, tiene una capacidad extraordinaria de poner los temas brillantemente, por lo tanto quiero agradecerle a ella. Quiero además hacerle presente que este proyecto de autopista no se va a construir. No vamos a permitir que se destruyan nuestras comunas en la forma que el Ministerio pretende. Por lo tanto, estamos en una lucha, sabemos que es larga, y vamos a poner nuestro empeño en que esto no se ejecute, al menos de la forma como lo pretenden hacer. Les quiero dar las gracias a todos y muy buenas noches. Muy buenas noches, que descansen, merecido descanso de las pantallas, y que nos volvamos a encontrar próximamente para seguir en otro capítulo de este tema. Muchas gracias. Adiós. Gracias.
de determinados colores.